Aquí comienza Integrados, una hora para que te enteres de toda la información del comercio exterior y la economía trascendente para la toma de decisiones estratégicas. Integrados al mundo, a puro análisis, con los mejores referentes profesionales, técnicos y periodísticos. Conduce Miguel Ponce. Estás en Integrados, estás en Trade. Muy buenas tardes, amigos, esto es Integrados, siempre por Trade, y hoy es jueves 21, ya es 21 de enero del 2016. Ustedes saben, los que nos siguen a través de las redes sociales, venimos intentando tener la participación de los principales actores u observadores u analistas cuando estamos en el espíritu del cumplimiento del primer mes de vigencia del programa económico. Si todo anduviera bien, tendría que estarnos escuchando precisamente desde la redacción de Perfil un especialista en estos temas, Patricia Valli, a quien la seguimos todos los sábados y domingos, ¿no es cierto?, a través de la edición impresa y a través de la web. Patricia, muy buenas tardes. Aquí desde Trade, Integrados, Miguel Ponce te habla. Hola Miguel, buenas tardes. Qué alegría escucharte, Pato. Igualmente. Feliz año ahora, al aire, por primera vez. Y este es un año movido. De enero nos saludamos, pero bueno. Era el año nuevo chino ya. Absolutamente, qué lindo China. Bueno, hay otros que están en Davos, hay otros que están en China. Bueno, claro. Pato, yo no quiero condicionarte, estamos pisando el primer mes de gestión económica. Vos sos un especialista y has podido monitorear, y lo has reflejado en tus notas, los trazos centrales de la gestión económica. A mí me gustaría, antes de que yo te haga las preguntas, que me hagas un pincelazo, una mirada tipo balance de cómo has visto este primer mes de gestión económica. Claro. Bueno, sí, en realidad en el arranque, bueno, vimos que el eje estuvo puesto en lo que fue la normalización del mercado cambiario, ¿no? Uh-huh. Unificar los tipos de cambio. Uh-huh. Creo que ahí, estuvo muy dirigido a levantar el cepo. Uh-huh. En la mayor parte, digamos, el resto se va acomodando de a poco. Uh-huh. Ahí vimos el salto del dólar que se esperaba, uh-huh. Quizás un poquito por debajo de lo que estaba cotizando el dólar blue en ese momento, de los 15 pesos. Uh-huh. Y bueno, ahí empezó todo el tire y afloje con el campo para las liquidaciones, el mercado se liberó y eso se cumplió, pero ahora faltan, digamos, ver los frutos de esa liberación con claro. el ingreso de las divisas. Lo prometido por el campo, que en parte fue entrando, pero no en la magnitud quizás que se había negociado. Uh-huh. La entrada de flujos comerciales, uh-huh. a partir de esa devaluación que mejoró un poco el tipo de cambio y la eliminación de retenciones para uh-huh. economías regionales y para principalmente el complejo agrícola. Uh-huh. Y después, el ingreso de las tan mentadas inversión extranjera directa, que ahora, los tiene ocupados en Davos tratando justamente claro. de pasar un poco la gorra y ver uh-huh. qué es lo que sale. Hoy ya le anunciaron una inversión la gente de Coca-Cola, así que se está, digamos, perfilando por ese lado en cuanto a la ecuación divisas. Uh-huh. Después, obviamente sigue abierto el frente con los holdouts y los fondos buitres, que condiciona también lo que sea el ingreso de divisas. Y ahí, está la negociación en marcha. Y por el lado, digamos, interno vemos quizás todo el ajuste, ¿no?, de este plan económico. Uh-huh. La devaluación impactó en precios internos, uh-huh. claramente. Eso a su vez impacta en el poder adquisitivo. Sí. Y estamos viendo en el empleo y en salarios, digamos, un cuadro que quizás es el que más preocupa hoy a los empresarios, que ven cómo se está contrayendo el mercado interno. Absolutamente. Y, digamos, los flujos que puedan venir del exterior
serán bienvenidos, pero en sí no hacen al consumo. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es el escenario que quizás está, digamos, es más preocupante del mes de gestión, digamos, ¿no? Uh-huh. Llegaron muy fuerte en lo que es revisión de contratos dentro del Estado, pero también eso envalentonó a algunas empresas privadas. Uh-huh. También en seguir adelante con despidos que uh-huh. quizás estuvieron muy contenidos durante 2015 para un año de elecciones. Uh-huh. Y bueno, acá estamos viendo, digamos, un poco lo que es la discusión, ¿no? La pelea salarios, precios habitual, pero con este componente de empleo en riesgo, uh-huh. que lo que trata de hacer es morigerar los reclamos de los gremios. Uh-huh. Sí, yo coincido con esta lectura tuya, y obviamente este es el peor momento porque el pass-through se nota, se ha llevado a cabo. Hay quienes inclusive aumentaron precios por encima de la devaluación del peso, ¿no es cierto? Porque pensaban que el dólar iba a estar a 15 y entonces pusieron precio en esa línea, ¿no es cierto? Por lo tanto, y todavía no están las paritarias. Por lo tanto, Claro. La gente está con los mismos ingresos de antes, pero con precios que están por arriba de lo que estaban en el momento del cambio de gobierno, y por otro lado ya empiezan a llegar, ya estamos conociendo las nuevas tarifas, ¿no?, de los Claro. servicios. Así que yo creo que este es el peor momento, y obviamente el próximo gran test que tiene el programa son las paritarias precisamente. ¿Cómo ves vos ahí que se van posicionando los distintos actores? Y por el momento, bueno, ahora los gremios hasta ahora estuvieron también un poco a la espera, digamos, para ver cómo se definían los números de inflación. Uh-huh. Ya la semana pasada, bueno, el INDEC avisó que va a tardar un tiempo en tener su propio IPC. Uh-huh. Dio como referencia el índice de ciudad, que marca un 27%. Se espera el de San Luis, que es el otro que completa, digamos, un poco la expectativa. Pero claramente las metas de inflación que presentó PredGuy de 2025 no están, o sea, el reclamo de los gremios está por arriba de esas Claro, metas, ¿no? claro. Claramente, porque también ponen el eje en lo que es el traslado a precios que vos mencionabas antes, Claro. que empezó a darse en octubre, noviembre, correcto. también sí. En diciembre se terminó de oficializar con la devaluación. Uh-huh. Y siguió también enero, en lo que va el mes, con la, eliminación de la canasta de precios cuidados de algunos productos. Hubo algunos que dieron un salto. Eso se siguen acomodando los precios, y lo que los gremios marcan es que muchos de los acuerdos arrancan a partir de marzo. Entonces, claro, la anualización del 27% de paritarias de inflación no es el número de la paritaria. Obviamente. Sí, matemáticamente, si el gobierno está pretendiendo cumplir las metas de inflación que anunció entre 20 y 25 para todo el 2016, obviamente debería lograr un promedio de paritaria entre 21 y 24, y esto suena difícil. Ahora vamos a tener dos pruebas, ¿no es cierto? Bancarios por un lado y docentes de la provincia de Buenos Aires por otro, que claro, son los que están más en conversa, ¿no? Me parece que en ambos casos los dos números que se están manejando están por arriba, ¿no? Claro, sí, y justamente, bueno, parte de la discusión con el gobierno es esta propuesta de que, se dividir inflación futura, claro, y no, el costo de la devaluación y de todo lo que fue la especulación con los precios. Sí. Obviamente los gremios no están dispuestos a ceder en ese aspecto, por eso yo creo que la cuestión empleo está jugando tan fuerte como forma de desgastar también la discusión paritaria, que ya lo planteó PredGuy, ¿no? Cuidar puestos de trabajo o pedir aumento. Sí, que fue la posición fuertemente repudiada por algunos sectores que dijeron esto es chantaje, ¿no? Claro. ¿Vos ves avanzar esta hipótesis que ha empezado a crecer en las últimas, yo diría, 48 horas, de paritarias divididas de en 4 meses o en 6 meses y luego nos sentamos de nuevo?
Y puede ser que se negocie, digamos, una suma puente hasta que se haga la convocatoria, digamos, más amplia, si es que prospera, digamos, de juntar a gremios y empresarios como para hablar de un programa ya. Puede que haya algún pedido, pero también ya hubo pedidos a fin de año, entonces quizás sí pueda gestionarse alguna suma, pero lo que pasa es que el contexto de conflictividad no sé si aporta a ese escenario. Claro. Digamos. Porque eso a veces, bueno, es factible cuando hay algún ruido macroeconómico, digamos, pero hoy las variables más o menos están definidas y en realidad creo que esto va a ser una continuidad hacia marzo de todos los conflictos que se están viendo ahora, ¿no? Sí. Por otro lado, están prometiendo de que, bueno, ya que no habría, entre comillas, posibilidades de acceder a las demandas salariales, bueno, hagamos una lucha para retrotraer precios. Y aquí hay dos puntas. Uno, ver qué pasa, cómo reacciona el sector empresario. Si yo no tengo mucha memoria de que en Argentina algo que haya subido luego haya bajado. No suele pasar. No suele ocurrir. Por otro lado, bueno, esto justifica, ¿no es cierto?, este tema de la apertura para importar temporariamente carne, ¿no? A ver si regulan un poco la cosa por ahí. ¿Vos visualizás que los esfuerzos van a continuar ahí? Digo, el intento de la hora 12, de continuar en la hora 12, etcétera, puede tener un correlato con que algún tipo de control de precios tenga algún grado de eficiencia, o lo ves perdido, esa es una batalla perdida. Sí, yo creo que por cómo empezó la cuestión precios cuidados, donde desde el Ministerio de Producción reconocen que además de que achicaron la canasta, no estuvieron haciendo controles de campo. Así es. En las primeras semanas. Creo que en realidad lo mantienen por una cuestión de marketing, precios cuidados, como para que esté en las góndolas, pero no como una política activa, digamos. Sí. Y creo que en ese sentido, en el gobierno están pensando en el control de precios a través de un aumento de la oferta, que ayer Macri, de hecho desde Davos también lo dijo. Sí. Y en ese segmento, o sea, la oferta también puede ser importada. Sí. Entonces, creo que van a jugar más con eso como, digamos, herramienta para fijar nuevos precios que con las políticas a las que veníamos acostumbrados. Así es. De más control desde el Estado quizás, o estos programas precios cuidados o mercado central, camiones de verduras y carnes para todos, etcétera. Sí, algunos... Y las empresas, obviamente, con las que yo hablé, por lo menos en off, claramente dicen, nosotros nos vamos a trasladar los costos, pero claro, y no vamos a bajar los precios ni vamos a volver hacia atrás con los precios. Sí. Hay quien analiza con algún grado de ironía que suena difícil de que Brown, de la familia, ¿no es cierto?, que preside la Anónima, pueda llegar a controlar los precios de la manera en que a lo mejor se esperaba, ¿no? Bueno, en realidad es una designación que tiene conflicto de intereses marcado desde el arranque. Sí. Nosotros, de hecho, lo publicamos y hasta también lo buscamos a Federico Brown, que nos dijo que su sobrino Miguel era un tipo muy idóneo. Sí. Que está ahí, obviamente, por la competencia que tiene y no en algo particular. Pero sí, en ese momento le habíamos preguntado, bueno, pero ¿cómo es sentarse a negociar con tu sobrino? Porque pero además es el vicepresidente de la Asociación de Supermercados. Claro, de la propia Cámara. No es solo la Anónima, porque la Anónima es un supermercado que está en el sur, sí, claro, en las provincias, y no es, digamos, Coto, Carrefour, Walmart, que tienen más peso dentro de lo que es la asociación. Correcto.
pero de todas formas sí genera un conflicto de intereses. Lo que pasa es que en ningún momento acusaron el recibo en el gobierno de esto, así como sucede en otras áreas. Pero por supuesto. Siguieron adelante con ese esquema, más allá de los cuestionamientos. Sí. No, es como que no se hubieran dado por enterado del cuestionamiento, es verdad. Volvemos a la parte de las pinceladas gruesas que vos habías tirado. ¿Vos ves, por ejemplo, que el tema de los holdouts puede llegar a tener una resolución más o menos rápida? Porque si esto se demora, el año va a venir más complicado todavía, ¿no? ¿Cómo estás viendo eso? Sí, puede haber, digamos, si se encamina la negociación y las partes están de acuerdo, por lo menos en los trazos gruesos, puede mediar quizás este pedido de una medida de no innovar por parte de los holdouts, digamos, como para que se suspenda la posibilidad de embargo y eso le dé a Argentina aire como para salir en una transición, salir al mercado, hacerlo, digamos, seguir adelante con el programa financiero que tiene Brad Guy. En ese caso, bueno, si media el stay, puede llegar a digamos, encontrar esa ventana de oportunidad, y para eso, bueno, no necesariamente tiene que estar cerrada la negociación, pero sí encaminada como para que los holdouts le pidan al juez que conceda este stay por 6 meses, claro, que venía hablando, digamos. Completando esto, siguiendo en esa línea, hoy algunos denominan como que la primera patinada grande de el Prat Guy estuvo en estos bonos cuya licitación, bueno, los desierta, sí. Ahí está. ¿Vos qué lectura tenés del canje de los A17 por el Bonar, ¿no es cierto, 2020? ¿Por qué pensás que pasó esto? Claro. Sí, a mucha gente le llamó la atención, Yo creo que ellos se tiraron muy a la pileta dando por sentado que con los anuncios, con las expectativas, con esto, la venta iba a ser Me parece que algo parecido ocurrió con los bonos que largaron para el tema de el pago de deuda atrasada en importaciones. Claro. Tal vez eso no fue un fracaso, pero mucha gente optó por el cronograma, ¿no? Cronograma, claro. Y lo que pasa es que ahora los dólares, o sea, en teoría están disponibles. Sí, claro. En el acceso al mercado cambiario. Sí, claro. Hay que ver si alcanzan las reservas, pero sí, digamos. Sí. Entonces... y están disponibles además, porque en este momento la oferta es mayor que la demanda, todavía... En este momento todavía es mayor. Sí. Claro, todavía la demanda importadora de aquel monto de DEJAI que se aprobaron en bloque, no se está sintiendo. Y no se está sintiendo básicamente por 2 motivos. El primer motivo, el enfriamiento de mercado, ¿no es cierto? El mercado internacional, Brasil, y los números que se van conociendo pues preocupan más todavía. Segundo, porque muchos de los importadores esas DEJAI las habían presentado 2 y 3 veces esperando que le salieran, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí se está produciendo un proceso de limpieza, de anulación. Tercero, porque muchos habían estoqueado al dólar barato, ¿no? Claro. Entonces, como que ahora ejecutar a 13 no es lo mismo que hacerlo a 9. Entonces, por las dudas, si el mercado sigue frío, frenemos la cosa, ¿no? Y el último tema por el que se ha frenado y por el que recién se va a notar cuando hagamos con vos el balance del segundo mes, ahí va a empezar, porque han variado los tiempos. Vos te acordás que el tiempo histórico era 110 días, 120 días de pago de importaciones. Se había bajado a 0 o hasta pago anticipado, ¿no es cierto? Bueno, hoy estamos en el medio, estamos en unos 60 días de promedio de pago, y esto haría pensar que si se presentó el primer día del programa económico, ha pasado un mes, recién a fin del otro mes empezaría la demanda fuerte, ¿no es cierto?, de dólares al haber pasado los 60 días, ¿no? Claro, sí, hay algunos operadores que están pensando que marzo va a ser, digamos, por supuesto, el mes definitivo, por supuesto, para ver cómo se movieron las importaciones. Así es, sí. Es un poco también lo que digamos, comentan en distintos sectores de la cadena de comercio exterior, ¿no? Es lo que se está viendo. Creo que lo que pasa un poco es eso, ¿no? Al tener la disponibilidad de dólares, quizás los negocios van más hacia eso,
y ya no tanto a lo financiero, que era como la jugada como para hacerse de los dólares de alguna forma. Claro. Por eso, o sea, dentro de los tenedores de la 17 había mucha gente que los había comprado para asegurarse en 2017 cobrar dólares. Sí. Si bien institucionalmente se podría haber movido más, sí, fue una lectura, la verdad que de fracaso, de una colocación que bueno, jugó a ser ambiciosa y a también compensar la entrada de los bancos internacionales que todavía se estaba esperando. Claro. Yo creo que también el mercado lo que espera es ese gesto. Total acuerdo. La confianza de los bancos o el acuerdo con los bancos como para decir, bueno, si se normalizó de alguna forma, más allá de que después podamos discutir tasas, plazos, sí, que se está pagando, para después, bueno, no arriesgarse tanto. Claro. Pato, porque a vos te queda claro, y ahora vamos a entrar al último punto que quería tocar contigo, que todo esto que se está sembrando o queriendo inclusive en algunos casos cosechar en Davos, si no tenés cerrado el frente externo, eso queda en manifestaciones de buena intención, ¿no? Me parece que el éxito concreto de las efectividades conducentes en serio de lo que se está hablando en Davos tiene como correlato el acuerdo. Si no, me parece que, insisto, va a ser mucho ruido y poca nuez, ¿no? Claro, sí, o la forma de blindarse, digamos, frente a los reclamos de los fondos buitre, porque ya cuando se venía gestando el acuerdo, el fondo de Paul Singer, que también está en Davos, claro, sí. Pidió información, digamos, al HSBC sobre cómo iba a ser el acuerdo. Entonces, ese tipo de ruido, obviamente a las entidades financieras internacionales no le interesa. Claro. Y bueno, si se cierra el frente holdout, claramente puede llegar a mejorar toda esa atracción de dólares. Y ahora sí entramos al último temita. Haceme un balance del Davos hasta ahora y de lo que pensás que va a ocurrir en este día y medio que queda. Y hasta ahora, bueno, la verdad que por lo que se estuvo viendo también a través de los medios internacionales, tiene cierta, cierto interés el regreso de Argentina a Davos. Es un foro de todas formas donde quizás hay mucha buena voluntad y grandes títulos, y después hay que ver cómo se materializa, ¿no? Davos es un foro en sí con mucho marketing. Sí, y donde habitualmente la recolección de fotos importantes es una de las características, ¿no? Claro, totalmente. Es una gran vidriera. Estamos en el medio de las entregas de premios del Oscar. Claro, Oscar, Grammys, etcétera. Claro. Y es como una cierta alfombra roja también para el mundillo económico. Sí. Sí, fundamentalmente, o sea, tuvo reuniones de peso políticamente, sin también duda. tuvo reuniones de peso, la foto con Cameron claramente. Sí, claro. Es un cambio. Es una búsqueda, claro. Un acercamiento, o sea, lo que está mostrando Argentina a nivel internacional es también eso, ¿no? Sí, claro. Cortar con lo que era antes. Nunca estuvo aislada del mundo, claramente. Sí, no. Pero había otras opciones. Claro, está mostrando más un acercamiento a Estados Unidos, Europa, y está saliendo, digamos, del eje qué sé yo, era hegemónico antes, claro. Claro, se aleja del eje Venezuela, que tampoco, digamos, nunca fue una cosa o la otra, ¿no? Claramente. Sí. Pero como que claramente Macri está mostrando una diferenciación hacia lo que es más ortodoxo, digamos, los grandes jugadores internacionales habituales. Sí. En el medio también hubo una reunión con Brasil. Obvio. Que creo que lo importante que el bloque sigue, digamos. Claro, paradójicamente los que dicen entender más le dan más importancia a la reunión con Peña Nieto y con el canciller de Brasil y el tema de la OCDE, que estas otras más políticas que por supuesto generan más ruido igual, ¿no? Claro, sí.
Sí, quizás estas son como grandes fotos. Mañana la primera plana de los diarios del mundo va a tener a Macri con Camerón. Es obvio. Ha habido una guerra en el medio, ¿no? Claro, sí, como gesto político es una movida fuerte, reunión importante. Y es cierto que el eje con Brasil para nosotros es fundamental, pero desde ya, pese a la caída del mercado brasileño. Y México es ese modelo, ¿no?, que siempre vio como de país más proempresa, claro, y demás, pero bueno, también tiene la lucha contra el narcotráfico en el medio. Sí. Pero que no copien nada. Sí, claro. En ese caso, pero bueno. Pato, cerremos con una mirada hacia adelante. ¿Cómo crees que va a evolucionar, diríamos, a ver, ya pasamos las paritarias, ya hemos cerrado con los holdouts, ¿cómo ves la etapa siguiente? ¿Vos ves que se entra a una etapa de desarrollo? ¿Ves que puede haber un equipo económico de fusible para este tiempo de, a lo mejor, tarea sucia y luego un equipo para el desarrollo? ¿Qué estás mirando hacia adelante? Sí, a ver, puede haber una primera etapa de hacer, digamos, lo más difícil, ¿no? Que claramente lo que están haciendo ahora, sobre todo en la cuestión empleo y paritarias, digamos, todo lo que afecta a lo social, al consumo de los argentinos, claro. Correcto. Hay que ver cómo se sale de ahí. O sea, yo la verdad que no tengo la bola de cristal ni tampoco sé cuál va a ser el costo social digamos, de estas medidas que se están tomando ahora. Quizás sí pueda quemarse algún fusible, digamos, en este intento. Y ahí habrá que hacer un recambio y pensar, digamos, en una segunda etapa. Pero creo que, bueno, eso la verdad que no es muy difícil saber qué es lo que va a pasar a nivel interno, ¿no? Qué es lo que puede llegar a resultar. Quizás a nivel financiero, sí se va más hacia un esquema de normalización, pero bueno, también hay que esperar. Queda ver cómo se conjuga con lo que estamos viendo a nivel social hoy en el país. Sin duda. Y también cómo, impacta la cuestión de importaciones, como decíamos antes, porque eso también es una variable fundamental para el empleo. Entonces, creo que ahí está más que nada lo que tendríamos que estar siguiendo. Así es. A nivel interno. Así es. Y bueno, si se complementa con el sector externo, genial. Lo que pasa que también estamos en un momento muy difícil internacional en cuanto a lo que es la desaceleración de China, la caída de Brasil. Pero por supuesto. Entonces, el sector externo quizás no juegue tanto en la recuperación, salvo ingresos extraordinarios de dólares. Y bueno, habrá que ver cómo se reacomoda a nivel interno. Total acuerdo. Pato, muy agradecido. Yo creo que los oyentes deben haber quedado muy satisfechos porque hemos podido hacer un paneo generalizado sobre las grandes líneas que por supuesto vos ya venís desarrollando todos los fines de semana ahí en Perfil. Te mandamos un gran cariño y gracias. Te volvemos a agradecer. Chau. Bueno, un placer como siempre. Hasta luego. Amigos, ustedes la escuchaban, la licenciada Patricia Valli, que ella es especialista en el tema económico, encargada de la sección allí en Perfil. Hacemos el intervalo y volvemos enseguida. Trade, espacio publicitario. Emiliano Gali y Florencia Carbone suman calado a tu agenda. Trade On, el superávit en estado puro. De lunes a viernes a las 10 en Trade, periodismo de carga. Somos lo que fuimos. Un intento por comprender la Argentina, con la conducción de Rosario Lufrano, premiado con el oro como mejor documental histórico en el New York Festivals. Todos los viernes a las 16 por Trade. Estás donde elegís estar. Su negocio necesita moverse. Nosotros lo conectamos al mundo. APM Terminals, una terminal al servicio de sus clientes. www.apmterminals.com.
no solo en la compu. Ahora también podés escucharnos en tu celular o en tu tablet. Entrá a www.trade-radio.fm y descarga nuestras aplicaciones, tanto para Apple como para Android. Bájalas una vez, conéctate siempre. Trade. Llévanos con vos. Primer programa de la radiofonía argentina en simultáneo desde Sao Paulo y Buenos Aires. Actualidad y Mercosur. Los lunes a las 19 en Trade. Entrevistas, lanzamientos, moda, espectáculos, gastronomía. Un magazine semanal con aroma y textura propios. Backstage. Con la conducción de Pía Marcollese. Los martes a las 17 en Trade. Fin espacio publicitario. Seguimos en Integrados, el mejor análisis del comercio exterior y la economía. Hasta las 17 en Trade. Estás donde elegís estar. Bueno, y lo que escuchábamos se lo vamos a preguntar a Ana, que eligió perfecto para relajar después de esa batería económica que nos tiró Pato Bali. A ver, ¿qué era, Anita? Bueno, me alegro que te haya gustado en primer lugar, y era In Excess, Need You Tonight. Inconfundible. Tenemos que volver a la economía, obviamente. El mercado, ¿cómo cerró hoy? Hablábamos recién con Patricia alrededor de las expectativas que hay en torno del dólar y el mantenimiento o no en esos niveles inferiores a los que el propio gobierno esperaba. Bueno, el título de hoy, señores, es Nuevo salto del dólar mayorista. A ver,
el dólar experimentó otro salto en su cotización en el segmento mayorista que lo llevó sobre el cierre de hoy a los 13.50, 13.60. Obviamente estos son 10 centavos arriba de como cerró ayer, que es importante, mas no tanto, como diría un brasilero. El interesante volumen negociado en la rueda de hoy originó que la divisa, ¿no es cierto?, escalara nuevas posiciones de la mano de una demanda más activa. Justamente lo que tocábamos con Patricia es que la demanda de importadores para liquidar ya dejáis viejas aprobadas, ¿no es cierto?, en el sistema anterior, había hecho de que esa demanda inferior a lo esperado no generara una reacción del valor. Hoy esto evidentemente ha empezado a ocurrir y la demanda ha estado más activa. Los precios volvieron a moverse en un contexto de marcada volatilidad y amplia fluctuación, pero con un recorrido marcadamente alcista en la segunda parte del día. Esto de la fluctuación es un tema que yo ya lo vengo tocando, ¿no es cierto? Y tenemos que empezar a acostumbrarnos. A diferencia de los tiempos anteriores donde había dólares diversos, en aquel tiempo las oscilaciones durante el día, durante la jornada, durante la rueda, como se acostumbra a decir, eran una banda acotada. Hoy, en cambio, son muy amplias y esto, en términos de comercio exterior, valoriza el rol que tiene el cierre de cambio correcto. Es decir, un cierre de cambio equivocado puede hacer perder muchos dólares a quien no tome sus precauciones, particularmente a quien derive o deje que los bancos sean quienes decidan. Me parece que empieza a haber esta situación de necesidad, ¿no es cierto?, de ser muy cuidadoso porque las fluctuaciones son notorias. La demanda de las divisas se fue acentuando en el último tramo y justificó el sólido avance de los precios que tocaron máximos de hasta 13.60 sobre el cierre de las operaciones de hoy. El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a 381.588 millones, a los que hay que agregar otros 86,60 millones operados en el mercado de futuros, sin que se detectara, como viene ocurriendo habitualmente, actividad del Banco Central en ninguno de los segmentos. Luego de varias jornadas con un marcado predominio de la oferta de divisas, que es lo que charlábamos con Pato recién, surgió una corriente compradora que potenció la suba del tipo de cambio, pero siempre en un escenario de marcada tranquilidad y sin grandes turbulencias. Los precios del dólar reflejaron la avidez por recomponer posiciones y dolarizar algunos portafolios de inversión en un escenario que pareció iniciar un camino más acorde con la realidad internacional. Con poca dificultad, el valor de la moneda norteamericana alcanzó los niveles de comienzo de la semana pasada, pero todavía está lejos de los picos máximos de su cotización anotado en los primeros días del mes en curso, y tiene en consecuencia un espacio amplio para recorrer hasta recuperar los mejores valores obtenidos luego de la liberación del mercado cambiario. Me parece interesante que tengamos en claro esto ocurrido para poner en marco el contexto de lo que veníamos hablando con Patricia por un lado, y que de alguna manera también se refleja en una mirada de qué está pasando, ¿no es cierto?, con la economía global por un lado y con la situación local por otro. En la economía mundial, obviamente, hay un pánico global y el debate es si hay corrección o crisis, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que es mucho más probable que estemos en presencia de una corrección más que del inicio de una crisis. El crecimiento global esperado no se ha resentido de modo significativo, pero los riesgos sí han crecido. En esta percepción de mayores riesgos es lo que ha introducido mayor inestabilidad e incertidumbre. A ver, entre estos riesgos, ¿qué se destaca? Obviamente la salida de
capitales de China. Se produce también riesgo de aceleración del proceso de despalancamiento que podría afectar a los mercados emergentes y el impacto de la caída de los precios del petróleo sobre la deuda soberana y corporativa. Creemos que existen herramientas que podrían tratar de contenerlos, pero por ahora estamos visualizando una situación en estos días como la de una corrección significativa todavía en proceso. No queremos generar precisamente pánico, sino desdramatizar esta situación que por supuesto está pegando más fuertemente en mercados emergentes. ¿Qué pasa con el petróleo, el segundo elemento significativo en términos internacionales? Bueno, la caída del precio del petróleo ha comenzado a poner luz sobre un tema que por ahora en Estados Unidos afecta más a los bancos regionales. Sin embargo, algunos de los bancos más grandes, el JP Morgan, el Wells Fargo, por ejemplo, han tenido que comenzar a previsionar pérdidas por primera vez en muchos años. Yo diría, desde el 2008-2009 no se previsionaban pérdidas. Es cierto que los montos previsionados aún están muy lejos de aquellas cifras, ¿no es cierto?, del 2008-2009. Por ejemplo, el JP Morgan destinó para el cuarto semestre, diríamos, para el cuarto trimestre del 2015, unos 89 millones contra los 3.500 millones de promedio trimestrales en la crisis 2008-2009. O sea, son cifras significativamente inferiores, pero es un punto que empieza a tener visibilidad y preocupa de cara a los próximos balances. Decíamos recién, un tema preocupante sin duda es la fuga de capitales de China. El Instituto de Finanzas Internacionales reveló esta semana que la salida de capitales de los emergentes ascendió en el 2015 a 735 billones. De esos 735, 676 billones de flujos fueron salida de capitales desde China, o sea, yo diría casi un 70 y largo %. La fuga de capitales de China fue peor de lo esperado, producto que en los últimos 3 meses del año pasado, debido a los controles de capitales, parte de esa fuga se canalizó vía sobrefacturación de exportaciones. ¿A alguien le suena esto? Transacciones en efectivo y otros flujos que fueron registrados como salidas por 216 billones en el rubro errores y omisiones de la balanza de pagos de China. Quiero que reflexionen lo que implica esto. En parte esta fuga ha ayudado a mejorar los balances de las compañías chinas, dado que se destinó a pago de deuda en dólares y otras deudas en el exterior en previsión de un debilitamiento de la moneda china. Para el 2016, el mismo instituto que hacemos referencia, el Instituto de Finanzas Internacionales, está estimando que el flujo de salida de fondos de los emergentes se ubique en torno a 450 billones. O sea, estamos viendo una reducción importante de salida, o sea, estaríamos en una suerte de soft landing, ¿no es cierto?, en este tema, con ingresos en torno a los 100 millones en el mundo emergente, excepto China, y salidas del orden de 550 millones de China. El año pasado, recordemos, salieron 678 billones y ahora se prevé una salida de 550 billones de China. ¿Cómo pega esto en otros terrenos? En Brasil se mantiene el escenario recesivo. Esta semana, ¿no es cierto?, ustedes saben que ha habido algún tipo de novedad de las estimaciones de PBI de Brasil. Revelan que el Banco Central se mantuvieron sin cambios para el 2016 con una caída del 3% y mejoraron un poco para el 2017. Por su parte, este instituto revisó drásticamente a la baja las estimaciones de crecimiento para el 2016. Están subiendo ahora de -1, que había sido colocado en octubre, a -3.5 ahora. Y para el 2017 de +2.3 en octubre era, y ahora en cambio es a 0. O sea, toda revisión es para agravar la situación. Y si esta corrección se convirtiera en crisis, la que venimos hablando en términos internacionales, bueno, si los riesgos de crédito originado en la caída del petróleo se desparramaran de forma tal de que generaran riesgos reales de crisis,
los gobiernos de los países centrales, incluida China, deberían ser muy imaginativos para encontrar soluciones. A priori no las vemos, ¿no es cierto? En forma genérica diríamos que los gobiernos pueden emitir bonos del tesoro aprovechando las bajísimas tasas y comprar, ¿qué? Petróleo o crédito de las empresas energéticas que hay en problemas, por ejemplo, en base a un petróleo de $35, podría ser el valor al que se estabilizara. Esto dado que la OPEP, por sus conflictos políticos, no puede ponerle piso al precio, y dado que se estima que es un fenómeno cíclico, pero que a mediano plazo el petróleo debería subir, entonces los estados podrían, y a lo mejor hasta deberían, actuar en este sentido. Incluso podrían generar parcial o totalmente este accionar vendiendo futuros que cotizaran a valores muy superiores a los del contado. En relación a la economía argentina, habíamos dicho, cuando charlábamos con Patricia recién, de que el próximo gran test, obviamente, del modelo, del programa, como ustedes quieran llamarlo, del gobierno de Macri, son las paritarias. Y yo le decía a ella, si el gobierno pretende cumplir las metas de inflación, que las anunció Pratgay entre el 20 o 25% para el 2016, lo cual obviamente sería importante para la credibilidad de todo el equipo económico, ¿no es cierto?, y del propio Macri, debería lograr que el promedio de paritarias se sitúe alrededor de 23%, o sea, entre 21 y 24. Si no es así, por la devaluación ya ocurrida, obviamente las metas no se podrían cumplir. Y yo le comentaba a ella que hay dos paritarias fuertes, la paritaria de bancarias y la de docentes de Buenos Aires, que hoy son los dos frentes de batalla que se están abriendo. Ayer se complicó el inicio de las paritarias bancarias por la idea de los banqueros de dejar de lado el extra que cobraron para compensar impuesto a las ganancias, dada la promesa de elevar el mínimo no imponible a 30.000. Vamos a ver cómo avanza este tema, ¿no es cierto? Es un tira y afloja. En cuanto a los docentes, las diferencias entre la oferta del gobierno pueden llegar a ser tan grandes que el escenario de no iniciar las clases no deba ser descartado. Esto, ojo, porque son los dos luces rojas que hay hoy en el tablero social. ¿Qué está pensándose como conveniente? ¿Y para quién? Las paritarias por 4 o por 6 meses, ¿no es cierto? Lo charlábamos y yo la consultaba a Patricia al respecto. Al gobierno le convendría que las paritarias sean por pocos meses en función de la inflación esperada, digamos entre enero y abril, a lo que habría que agregar la presión sindical para recuperar, como decíamos con Patricia, el poder adquisitivo perdido anteriormente, como mínimo el perdido en noviembre y en diciembre, que es cuando se produjo el fuerte pass-through, ¿no es cierto?, a los precios. O sea, la devaluación, los precios ya fijados en relación a un dólar futuro de 15 pesos. Y esto se siente muy fuerte. Yo estuve afuera durante diciembre, ustedes lo saben, pero cuando volví, mi primera visita al supermercado fue para grabarme lo que me iba saliendo, ¿no es cierto?, como reacción. Digamos, ha sido fuerte el traslado a precios, ¿no? Y obviamente es el tema más bravo. En este lapso, ¿no es cierto?, noviembre y diciembre, impactaron de lleno la devaluación ocurrida, y las subas tarifarias fuertes que se esperan ahora en febrero van a estar incluidas allí, ¿no es cierto? Si luego se negociase por otros 4 meses y recién en el 2017 volver a paritarias anuales, es muy posible que termine siendo el esquema en un punto de acuerdo que también le convenga a los sindicatos. Hablábamos con Patricia sobre la importación de carne. ¿Y qué está pasando? La carne ha venido aumentando por razones transitorias, ¿no es cierto? Y esto es la mayor expectativa de rentabilidad y de exportaciones, produce incentivos para retener vientres, o sea, aumentar el capital, y bajar la venta de novillos hasta que engorden. En un caso así, las importaciones temporarias, hasta que el mercado se normalicen, se justifican plenamente. Y es más, sería hasta una mala medida no hacerlo, porque si no haríamos subir el precio de la carne mucho más rápido. Y obviamente considerando la necesidad también de bajar la inflación para cumplir las metas. Se habla del tema, pero por ahora no se ha concretado en gran escala. Empezó a haber, pero no en gran escala.
También sería una señal para otras eventuales importaciones puntuales en sectores que alegremente, como decíamos recién, aumentaron precios y salarios sabiendo que se sienten protegidos. Lo dejamos ahí. Tocábamos también como un tema central con Patricia el tema de los holdouts. Y yo le decía que si esto se demoraba, era la predicción de un año malo. ¿Por qué? Porque el ingreso de capitales es la principal esperanza de reactivación que tiene el actual modelo económico. Lo vemos con qué, yo diría, entusiasmo relatan las reuniones que han tenido con grandes inversores en estos días en Davos. Un paso muy importante ha sido, obviamente, como señal, la liberación del cepo, que opera como una suerte de reforma estructural o como un shock de productividad, al favorecer en general, obviamente, el ambiente de inversiones. Otro paso muy importante que ha sido, y mejorar bastante, aunque lejos de los valores de la década pasada, la rentabilidad del agro, uno de los grandes beneficiados desde que se produjo el cambio, ¿no es cierto? Sobre todo el maíz y el trigo, que va a tentar, ¿no es cierto?, va a alentar una mayor producción, y no solo eso, sino que vamos a ver por vías directas, o sea, de esa mayor producción e indirectas, la mayor actividad que se derrame en la economía, otro round de ingresos de capitales, ¿cierto? Pero pareciera que todo esto va a ser poco si no se soluciona el tema holdout. Yo le decía recién a Patricia en la charla que muchas de estas reuniones donde vienen los inversores y te dicen vamos a invertir tanto, vamos a invertir tal otra cosa, qué sé yo, cuando esta gente vuelva a sus casas matrices le va a decir, sí, bueno, pero tenemos el condicionante de que Argentina tiene abierto un frente con sus deudores que hasta que eso no se cierre suena difícil que pueda haber concreción de estos anuncios de estos últimos días. Pareciera que todo esto va a ser poco si no se soluciona entonces el tema holdouts. La habilidad negociadora para lograr lo necesario para que el Congreso argentino apruebe las negociaciones es la clave del tema, porque recordemos que hay una legislación que hoy por hoy impediría cualquier tipo de acuerdo. En forma muy preliminar diríamos que si el tema se arreglara en 2 meses, el PBI del 2016 podría crecer 2% o más, pero si se demora 6 meses, el PBI podría crecer 1% o menos. Ustedes ven la importancia que tiene aquí el factor tiempo, ¿no es cierto? Y ese factor tiempo, ¿a qué está atado? Y está atado a la política. Por eso muchos dicen que más importante que las reuniones que ha tenido el presidente ahora en Davos ha sido que ha viajado acompañado por Massa. ¿Por qué hacen esta lectura? Porque Massa ha servido ya, como ha quedado claro, para la aprobación del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Le ha destrabado la situación a Vidal y esto permitió que muchos de los intendentes del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria terminaran también aceptando y votando ese presupuesto. Pero Massa puede llegar a ser muy útil esencialmente en el gobierno, en el Congreso Nacional, donde el monto de sectores y de legisladores que se encuentran en el Frente Renovador, sumado obviamente a lo que integra el Frente Cambiemos, podría darle esa mayoría que a priori aparecía como muy dificultosa. Tocamos también como muy preocupante la situación de la licitación de los Bonar 2020, que fue flojísima, ¿no es cierto? Y ha sido la noticia negra del día de hoy. El canje del A17 por el Bonar 2020 fue muy poco satisfactorio, considerando que el canje de unos 445 millones de dólares equivale solo al 6% de la emisión original del Bonar 17, que fue de 7.340 millones. Tampoco fue bueno que la licitación de bonos en sí misma haya quedado desierta, a pesar de que inclusive se podía integrar en pesos. Pero bueno, finalmente, dólar y bonos, para cerrar el programa. Se van cerrando el arbitraje de tasas en pesos y la devaluación, ¿no es cierto? Las tasas de intereses en torno al 26% y las de Levax en torno al 28.5% para junio siguen ofreciendo retornos por encima de la devaluación esperada, que es un 20%. ¿Por qué? Porque está dando 24.5%. Pero el problema es que el spread no se ha ajustado en las últimas semanas. ¿Qué esperamos? Y en los mercados globales, seguir sufriendo
una fuerte suma, ¿no es cierto?, al riesgo, intentando discriminar si es corrección o es inicio de crisis. Por ahora nosotros estimamos que en un marco de severa corrección es en la que nos encontramos. Esperemos que esa corrección no termine deviniendo en crisis. Los mercados locales. La versión global al riesgo ha afectado los mercados locales de bonos y de acciones. Sin embargo, la caída de monedas emergentes no ha repercutido en la misma magnitud en la cotización de los distintos tipos de dólar en el mercado local, como lo hemos visto en cómo ha cerrado en el día de hoy. Amigos, yo creo que hemos dado un panorama más que amplio y fundamentado, yo diría, de la situación económica, y hemos hecho, ayudados, ¿no es cierto?, por la inestimable colaboración de Patricia Bali, un balance de este primer mes, y también pudimos adentrarnos en cómo creemos que va a evolucionar esta situación y las perspectivas para el resto del año. Seguramente en otros programas vamos a seguir desgranando el análisis de la realidad de manera tal de poder irles brindando a ustedes la mejor información, las mejores interpretaciones, las máximas primicias para la mejor y más correcta toma de decisiones por parte de ustedes. Muchísimas gracias. Esto ha sido Integrados. Jueves que viene a las 16 horas y hasta casi las 17 los volveremos a acompañar. Chao. Esto fue Integrados.